Ahora. Esta alabanza muy hermosa dice: Dios es real. ...146... Hay cosas que yo no las sé, sitios a los que no iré, pero estoy seguro que Dios es real y vive en mi corazón. Dios es real en mi alma. Dios es real, pues me lavó, perfeccionó. Su amor por mí es sin igual. Dios es real y vive en mi corazón. Muchos dudan, muchos se van, pero mi Dios no se irá, no se irá. Sé que mi Dios conmigo está. Dios es real y vive en mi corazón. Dios es real en mi alma. Dios es real, pues me lavó y perfeccionó. Su amor por mí es sin igual. Dios es real y vive en mi corazón. Y al yo ser limpio por Él, lavado fui de pecado, de pecado. Desde entonces yo digo que Dios es real y vive en mi corazón. Dios es real en mi alma. Dios es real, pues me lavó y perfeccionó. Su amor por mí es sin igual. Dios es real y vive en mi corazón. Dios siempre está con nosotros. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Estamos muy gozosos, muy felices. Dios envió a su siervo con grandes buenas noticias. Anoche escuchamos muy fuerte que es necesario nacer de nuevo. Los que han nacido de nuevo decimos amén. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a buscar 231. Himno 231. El Señor Jesús llena de paz mi vida. Titula esta alabanza Dentro de mi corazón. Vamos a alabar 231. Si a Cristo mi corazón abro, Él me da la felicidad, una felicidad eterna que solo viene del Señor. Dentro de mi corazón alabo a Cristo. Dentro de mi corazón la paz abunda.
Jesús me llena de paz, una paz inquebrantable. La misericordia de Cristo recibo con mucho amor. Dentro de mi corazón alabo a Cristo. Dentro de mi corazón la paz abunda. Dentro de mi corazón tengo esperanza. Su amor, su paz y felicidad están en mi corazón. En mi vida tengo esperanza de ver el rostro del Señor. Tengo mi lugar en el cielo, gozoso al cielo yo voy. Dentro de mi corazón alabo a Cristo. Dentro de mi corazón la paz abunda. Dentro de mi corazón tengo esperanza. Su amor, su paz y felicidad están en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor con un solo corazón agradecido. Tan preciosa salvación llegó a nuestra vida. Somos privilegiados, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. En Gálatas 2:20 hay una palabra muy hermosa. Dice que juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta alabanza en el coro podemos cantar juntos, muy fuerte, porque Cristo vive en mí. 130 vamos a buscar. Alabanza 130. Cristo vive en mí. Lejos de Dios en pecado vivía sin su luz, mas su palabra me encontró y a Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Al llegar la luz del Señor, la oscuridad se va. Se ilumina mi vida, ya Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande,
que Cristo viva en mí. Como dentro de la semilla vive la hermosa flor, así anhelo estar con Él, pues Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Como Jesús anhelo ser, llena mi corazón. Su palabra guía mi ser, ya Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor. Nos encontramos muy felices. Amén. Vamos a buscar entonces una alabanza que menciona que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Alabanza 41 dice: buscad primero el reino de Dios. Alabanza 41 buscamos y vamos a alabar juntos con un corazón agradecido. Número 41. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya. Sí, hasta aquí vamos a alabar. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Yo no estoy contento, pero tengo que estar contento.
porque hoy día ya se acaba todo. Y no me gusta cuando se acaba la fiesta, ¿no? ¿A usted le gusta? Entonces deben estar tristes. No, pero hay que estar contentos, amén, porque estamos de fiesta con Jesús, amén. Sí, estamos contentos por esta bendición grande que el Señor ha preparado para la iglesia, para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Hoy Dios nos permitía terminar el CLF, el Congreso para Pastores y Líderes Cristianos, y estábamos contentos como los pastores escuchaban el Evangelio. Entre los pastores también vino un pastor que es judío, brasileño, así, ¿no? Y él estaba muy contento y él le decía al pastor expositor, al pastor Pablo, así le decía: pastor, muchas gracias por enseñarme otra forma de ver a Jesús. Y de verdad, escuchando su testimonio, estábamos contentos. Algunos apóstoles también estaban participando y estaban maravillados. Y le decían al pastor: pastor, por favor, vuelva a hacer este congreso de líderes cristianos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Lo volvemos a hacer? ¿O ya no quieren? Sí, ¿no? Amén. ¿Sí? Démosle un aplauso, ¿no?, al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos permite. Es una bendición escuchar el corazón de personas que no son conocidas de nosotros y de repente, ¿no?, que ellos abran su corazón. Eso no se puede ganar con dinero. Si yo fuera algún pastor, algún apóstol, algún judío y le diera 20,000 bolivianos, ¿acaso ellos harían ese comentario? De repente, puede ser que una persona, pero en el Congreso de Líderes Cristianos habían más de 100 pastores y todos con el mismo corazón. Amén. Eso es el milagro más grande del mundo y del universo, es el cambio del corazón. Y eso no se logra con ninguna cosa material, solamente con el poder de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bien, entonces continuamos, aunque yo les dije que estoy triste porque se acaba, pero hay que estar contentos. Amén. Sí, hay que gozarnos en el Señor, en la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a hacer la oración. Voy a invitar a la pastora Marta Monar de la iglesia Senti City para que nos dirija en oración. Adelante, pastora Marta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todos están felices? Sí, porque estamos en tiempos de gloria y de victoria. A pesar de cualquier situación, cualquier noticia que aparezca, nuestra esperanza no está en las noticias ni en quien gobierna. Nuestra esperanza está arriba, en lo alto, quien entregó su vida para darnos una vida con propósito, con victoria. Sí, así que yo agradecí al Señor de poder tener esa bendición de estar aquí con ustedes. No tengo palabras para agradecer al Señor, porque para mí es un privilegio estar en Santa Cruz y compartir con ustedes. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias. Dile en tu corazón: Padre, gracias por el día en que tú pusiste tu mirada en nosotros, porque no fui yo la que me acerqué a ti, fuiste tú que con lazos de amor viniste y me sedujiste, me envolviste, Señor, con tu aliento de vida, me envolviste con tu amor y me hiciste entender cuánto amor tenías por mi vida. Dile así en tu corazón: por mi vida, Señor, para que me escogieras a mí y ser parte de tu iglesia y de tu reino.
Yo te quiero dar gracias, amado Padre, en esta noche. Tú eres, Espíritu de Dios, nuestro invitado especial. Te pido de una manera muy especial que te mueves, que tomes el control de todo este lugar, de los siervos, de los asistentes, del programa, de cada palabra que pueda salir, Señor, de nuestra boca. Santo Espíritu de Dios, a ti te gusta que oremos y alabemos al Padre. Y estamos aquí como oradores, levantando nuestra oración humilde delante de tu trono. En esa unidad que tú pides a la iglesia, que seamos uno como tú y el Padre son uno, Señor. Pedirte de todo corazón que cada día nos unifiquemos más, que no nos separen las denominaciones ni los lugares, sino que cada día podamos entrelazarnos más como hermanos, en un solo Padre, en una sola fe, un solo Espíritu y en la salvación de ti, Jesús. Gracias, porque se van rompiendo los muros que puedan separar, que puedan dividir. No somos de Pablo ni de Apolo, somos tus hijos, papá. Y yo te doy gracias porque de diferentes lugares del mundo nos traes con un propósito para unificarnos, para ayudarnos, para sostenernos, para saber que en cualquier parte que estemos no existen fronteras, no existe idioma, porque lo que nos une es tu amor. Es la victoria de Cristo en la cruz, la salvación, la vida eterna. Nos volveremos a encontrar arriba, todos ahí contigo, Padre, porque tú eres Padre y nosotros tus hijos. Quiero darte gracias, amado Dios, por la visita de tu siervo con su esposa y su delegación que han venido de México. Qué privilegio, Señor, tener los embajadores aquí en este país. Qué privilegio, Señor, como dice tu palabra en Romanos, bendito los pies de aquellos que llevan el evangelio de la paz. Te pido de todo corazón que los bendigas, porque no es fácil trasladarse en climas, en viajes largos de avión, sin descanso, pero con un corazón lleno de saber que tu amor, Señor, lo suple todo. Por eso como iglesia te pido que estemos agradecidos a tus siervos, Señor, al pastor Chi y su delegación. Que los miremos, que los amemos y te digamos gracias porque tú nos trajiste palabra, porque Él predica tu palabra, lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Y por eso, amado Padre, yo bendigo este lugar, bendigo esta iglesia, bendigo la cabeza de tu siervo, Oxopar, Señor, un hombre que el día que lo vi, lo aprendí a amar como siervo, a respetar, por haber puesto en él, Señor, esas piezas del ajedrez que va necesitando. Bendícelo donde está, guárdale su salud, su familia, ese corazón de hombre valiente, que nuestras oraciones no sean emocionales, sino con propósito de bendecir a tu siervo, Señor. Y a través de él toda esta iglesia bendita de Misión Buenas Nuevas, el CELEF, Señor, que lleva al mundo el plan de la salvación. También quiero bendecir al pastor William con su esposita, al pastor Andresito con su esposa. Señor, que al pastor Esteban, igual con su esposita, sus hijitos, Señor, que están aquí, al pastor Toro y bueno, cada uno de aquellos que están sirviendo, pero sobre todo, Señor, que llevan con mucha valentía la antorcha. Esa antorcha no se tiene que apagar, porque esa antorcha es la luz que tenemos cada uno. Pon tu mano derecha en tu corazón y dile, Señor, tu luz está aquí en mi vida, está en mi corazón. Tu palabra está en mi boca para llevar a otros, Señor, y poder apagar esa sed y hambre que tienen en sus necesidades. Presentarte a ti, que eres el único, el santo y el verdadero.
decirte gracias, amado Señor Jesús, porque tus últimas palabras fueron: consumado está, ya lo hice todo. Y en una nube, Señor, te fuiste, porque te fuiste en una nube abriendo el camino, pero volverás en el caballo, Señor, cual guerrero, a tomar, Señor, tu lugar. Gracias te doy por esta noche. Bendigo este lugar y que todos los anhelos de los siervos, Señor, sobre esta casa sea llena de tu gloria, como te pidió Salomón. Sea llena esta casa de tu presencia, Señor, y que esos sueños de continuar en la construcción, pues todos nos pongamos a la palestra y decir: acá estamos, Nehemías, acá estamos, nosotros somos los que vamos a apoyar a seguir construyendo el templo, no solo aquí, sino donde sea necesario. Gracias, amado Padre, por lo que continúa en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, ya estamos en el tiempo de las presentaciones. ¿Han estado degustando las presentaciones en estas noches? Amén. Bien. Tenemos algo especial, muy especial, lo que no habíamos de repente escuchado la primera noche ni la segunda noche, y lo que estábamos esperando, ¿no? Dios nos ha bendecido y desde México ha llegado el grupo Alba, aunque de repente no está toda la banda completa, pero ellos igual suficientemente alaban al Señor y mueve el corazón de todas las personas. Amén. Entonces vamos a deleitarnos un buen tiempo con el grupo Alba. Recibámosles con fuertes aplausos. Sí, ok, sí. Hola, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Estamos muy gozosos en el Señor, ¿verdad? Nosotros estamos muy agradecidos porque a pesar de la dificultad, Dios nos permitió venir a Bolivia y estamos muy felices por eso. Y pues como dijo el pastor, nosotros somos integrantes del grupo Alba, no somos todos los que estamos aquí, pero vamos a alabar al Señor como si estuviéramos todos y esperando en la gracia del Señor que un día también pueda venir todo el grupo completo a alabar a nuestro Señor aquí en Bolivia. Y pues bueno, ¿les parece que comencemos con alabando a nuestro Señor? Este es el testimonio de la mujer adúltera. Cuando fue llevada a los pies de Jesucristo, ella merecía ser condenada, merecía la muerte, ¿verdad? Pero Jesucristo en ese momento ya llevaba su pecado cargado tras sus espaldas y le dijo: ni yo te condeno.
levanta tu cabeza y mira al cielo, los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su dedo escribió, inclinado en tierra, un nuevo pacto que me justificó. Y en un momento limpió las tinieblas que había en mí y derribó el muro de separación. Escuché decir, ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Yo te No condeno, tengas miedo, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo. Mira al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, mira al cielo, mira al cielo. Gloria a Dios, hermanos, estamos muy felices y muy agradecidos con Dios porque nos permite poder estar aquí en Bolivia y también principalmente el poder observar la obra de Dios de cerquita, ¿no? Y observar cómo Dios tiene tanto amor por las almas, tiene tanto amor por Bolivia, y el estar aquí en la iglesia también para nosotros es un motivo de muchísima felicidad. Queremos seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Esta alabanza a continuación es un himno que seguramente todos ustedes conocen. Se llama ¿Cómo podré estar triste? Vamos a cantar. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí.
aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de Gloria a Dios. Un himno muy precioso, ¿no es así? Hermanos, tenemos que estar seguros que siempre Dios está con nosotros. Que pase lo que pase, Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros para ser salvos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a seguir alabándole, amén. Esta alabanza se llama Mi Salvador. Solo tú me aceptas como soy, frágil, débil y desnuda voy, caminando en busca de tu luz, para revestirme de tu cruz. Nadie puede ver mi corazón, la maldad que hay en mi interior. Y aunque tú lo ves, me das tu amor y me regalaste tu perdón. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Por eso canto mi Salvador, con su majestad
y otra vez lo intenté. Quise con mis obras serte fiel, pero la justicia que hay en mí solo trapo de inmundicia fue. Y al verme atrapada por la ley, de rodillas ante ti caí. Tu misericordia pude ver, solo por tu sangre salvo fui. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe, tu muerte me santificó. Por eso canto mi Salvador, consumaste mi redención. Tú eres el Cordero de Dios, que quitó el pecado de mi corazón. Yo no era más que un vil pecador, menos que nada sin tu perdón. Maravillosa es tu salvación, que me hace santo, justo, un hijo de Dios. Soy limpio por tu cruz, soy justo por tu sangre, soy santo por tu muerte. Ahora tengo un Padre, soy limpio por tu cruz, soy justo por tu sangre, soy santo por tu muerte. Ahora tengo un Padre, mi Salvador, consumaste mi redención. Tú eres el Cordero de Dios, que quitó el pecado de mi corazón. Es hermoso alabar a Dios, ¿no? Saben, la alabanza es muy hermosa porque nos permite enfocarnos en nuestro Señor. Nos permite que nuestro corazón mire fijamente al Señor y mire las virtudes que hay dentro del Señor y el poder que hay dentro del Señor y las promesas que tiene el Señor para nosotros. Nos ayuda a dejar de mirarnos a nosotros. Las alabanzas son muy hermosas. Y nosotros, la razón por la cual nos sentimos cargados es porque pensamos que algo depende de nosotros. Pensamos que algo está en nuestra mano resolver, que algún poder tenemos nosotros para solucionar, pero eso es mentira, hermanos. Dios nos tiene en el centro de su mano y Él es el que nos va a ayudar en todo. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Lleva por nombre Siempre has estado conmigo. Siempre has estado conmigo en todo momento, desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando por mi desnudez me escondía en el huerto, me cubriste de amor con la piel de un cordero. Cuando ofrendé de la tierra fruto de mi esfuerzo, sellaste mi corazón con un pacto eterno. Cuando miraste en mi
mi corazón encontraste que solamente había el mal. Yo tenía que ser desechado, pero en el arca me diste un lugar. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando mojaba tus pies con llanto desbordado, fue porque tú perdonaste todos mis pecados. Nunca pude hacer el bien, fui un ladrón muy malvado. Y me hiciste descender para estar a tu lado. Cuando delante de ti iba a ser apedreado, tú levantaste mi vida, no fui condenado. Te prometí que no te negaría y que hasta mi vida la daría por ti. Tú sabías que iba a traicionarte, pero me enseñaste a no confiar en mí. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Gloria a Dios. Con fuertes aplausos. Bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Amén. Qué maravillosa es la iglesia. Vamos a cantar esta alabanza, lleva por nombre El Cordero de Dios.
dañado fue por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él. Por la llaga, su llaga que él sufrió. Gloria a Dios. Amén. Estamos contentos. Amén. Sí, hermanos. En la vida espiritual no hay nuestro propio olor. Tiene que ser el olor a Cristo. Amén. Cuando nosotros olemos a Cristo, somos olor grato al Señor. Amén. Una recomendación a todos los hermanos, por favor. Todos los que tengan celular pueden ponerle en silencio, en vibrador, por favor. Y también invitarles a que puedan estar atentos y cuando el pastor hace pregunta, responder. Amén, hermanos. Y también aprovechar, ¿no?, esta palabra de bendición, que el Señor bendiga a todos. Entonces voy a presentar al pastor expositor, Pastor Pablo Shin, quien es el director y presidente de la Misión Buenas Nuevas, México, Centroamérica y el Caribe. Con fuertes aplausos le recibimos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Felices. Anoche y hoy llovió, después de lluvia. ¿Usted se siente frío? Pero el frío ayuda para escuchar la palabra de Dios. Con el calor cae sueño, pero el frío nos mantiene bien despiertos. Bueno, esta noche vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 55. El libro de Isaías, capítulo 55.
El Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55, desde versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí amarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta el versículo 9 leídos. En mucha parte de la Biblia, de una forma repetidas, con muchas énfasis, dice la importancia de leer la Biblia, inquirir en el libro de Jehová, por si acaso faltó. Algunos no faltó, todos con su compañera, dice. Porque el Espíritu de Dios reunió todas las palabras, y las palabras salieron de la boca de Dios. También dice escudriñar en las sagradas Biblias, y alguna dice comerlos, y otra dice lamerlas. Entonces podemos entender que conocer bien, conocer la verdad es importantísimo. Mientras tantos que nosotros no tenemos un perfecto conocimiento, como Dios dijo en el libro de Oseas, capítulo 4, mi pueblo se pierde, se perece por falta de mi conocimiento, dice. Si no tiene el perfecto y correcto conocimiento de Dios, muchas personas se pueden inclinar a su propia creencia, una creencia sin argumentos, como una superstición. Entonces, la fe, una fe, si no se comprueba con la Biblia abierta, llega a ser una superstición, una cualquiera creencia. Pero nosotros estamos viviendo no solamente solo siglos, sino varios siglos fueron así. La gente no lee la Biblia. Había un tiempo y algunos pensaron a la gente por no tener la Biblia en sus manos o no tener la Biblia en sus idiomas, no leen. Por eso algunos cristianos de los siglos pasados se dedicaron todas sus vidas en la traducción, también publicar la Biblia y repartir. Satanás trabajó fuerte oponiéndose a la publicación de libros. Pero ¿qué pasa? Aunque finalmente salieron,
Biblia de diferentes versiones, diferentes idiomas. Satanás otra vez trabajó que la gente no la lee. Ese es el problema. Y mientras tanto que estamos en ignorancia, especialmente ignorancia sobre el conocimiento de Dios, eso nos puede traer una situación muy crítica. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad os hará libre. Entonces, un conocimiento, perfecto conocimiento, puede alumbrar a los ojos de nuestro corazón, puede traer la luz a nuestros ojos, no solamente a los ojos, nos sacas de las tinieblas, nos sacas de confusiones. Por eso, a mí me gusta una cita bíblica que está escrita en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, donde dice, Dios no aflige a los hijos del hombre voluntariamente. Cuando por primera vez yo lo leí, lo encontré en la Biblia, me quedé pensativo. Entonces, la Biblia que dice, la narración bíblica, Dios no aflige a los hijos del hombre voluntariamente. Me da a entender que sí lo hace. No es que no nos aflige, sí lo hace, pero no voluntariamente. Si no fuera voluntaria, necesariamente. Entonces me quedé muy pensativo. En nuestra vida nosotros vemos, dice que la Biblia Dios no aflige a los hijos del hombre, pero si hay aflicciones, hay dolencia, amargura. Pero la Biblia dice, Dios no aflige a los hijos del hombre voluntariamente. Nos da a entender, sí lo hace, pero no gustosamente, sino necesariamente. Entonces yo puedo entender, entonces para el desarrollo de nuestro alma, para el bien de nuestro alma, nos ayuda a aflicción, eso es lo que quiere decir. Tengo muchas enseñanzas del Señor que en mi vida marcaron grandes enseñanzas. La mayoría de enseñanzas que en mi vida trajeron gran cambio son de tiempos más angustiados, más afligidos. Cuando yo estaba muy afligido, nadie me pudo consolar. Ninguna persona con ninguna palabra, con excelencia de palabra, podía consolar a mi corazón. En aquel tiempo, Dios me enseñó mucho, las enseñanzas quedaron marcadas en mi alma, siempre como un piloto, parpadeando, indicando hacia el camino rectos. Entonces, ¿por qué Dios aprovecha la aflicción? Ustedes no quieren que sus hijos se encuentren afligidos, ¿no? Hay una diferencia entre jóvenes que crecieron en una familia donde no les faltaba nada. Puede ser, ya que no experimentaron escasez, dificultad. Tal vez tenga carácter muy positivo, carácter alegre. Entonces un joven parece sin nada de preocupación. Pero hay algunos jóvenes de edades contemporáneas bien cercanas, no se ve tan alegre, no se ve tan expresivos, o se ve un poco serio. Pero al conversar con ellos, ¿qué pasa? Nos deja sorprendidos, porque su mente, su razonamiento, bastante está desarrollados en comparación con los jóvenes de su edad. Son jóvenes que desde niñez, desde juventud, experimentaron aflicciones, pruebas y amarguras. Porque aquella aflicción trae un desarrollo
de la facultad de pensar, ya que no tiene nada, no tiene una circunstancia favorable para él. Entonces, por cualquier cosa tiene que pensar. Mientras que un joven de una familia donde no falta nada, solo buscar a su papá y mamá, mamá, papá, cómprame esto, mamá y papá, dame esto. Nada para ellos complicados. Entonces puede tener sencillez y puede crecer. Pero un joven de una familia de extrema pobreza o problema familiar de los padres, cuando tiene una necesidad, tiene que pensar 2, 3, 4, a veces hasta 10 veces. ¿Lo digo o no lo digo? Sé que mi papá no tiene. Mi mamá sí tiene, pero apenas para sustentarnos. Y piensa, y piensa, y piensa, ¿y qué pasa? Sin querer comienza a desarrollarse la facultad de pensar. Entonces, si lo direcciona bien, en el futuro, este joven va a ser un adulto potencial intelectualmente, porque tiene un gran desarrollo de la mente, del intelecto. Dios por eso aprovecha la pobreza, aprovecha la dificultad y aprovecha la aflicción. Por eso dijo, Dios no aflige a los hijos del hombre voluntariamente. Eso quiere decirnos necesariamente. Entonces yo un día me quedé pensativo leyendo el libro de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo a su amado discípulo, un ministro, pero de sus discípulos, Pablo expresó, en el Evangelio yo te he engendrado. Pablo toda su vida ha sido solo, nunca se casó, pero llamó a Timoteo mi hijo en el Evangelio del Cristo. Lo engendró en el Evangelio. Entonces él guardaba un cariño especial con Timoteo. Consideraba como su propio hijo, pero Timoteo siendo muy joven, apóstol Pablo lo mandó a Éfeso para que él fuera obispo de Éfeso. Pero Éfeso era una ciudad metropolitana enorme. En aquel tiempo, según los historiadores, cerca de 500,000 habitantes. Hablamos de hace 2000 años. Entonces, una ciudad es una ciudad metropolitana. Entonces, apóstol Pablo, él quien fundó la iglesia en Éfeso, en realidad él quiso estar, pero él tiene otro llamado de Dios. Es como un apóstol, o sea, viajero, predicador ambulante, nunca se queda en una ciudad. Toda su vida él dedicó en abrir las iglesias, anunciar evangelios. Entonces, apóstol Pablo quería estar en Éfeso, pero no le daba la condición. Entonces, ¿qué pasa? Donde yo quisiera estar, pero mi circunstancia, agenda, la demanda no me permite eso. Entonces, en mi lugar voy a mandar a Éfeso mi amado discípulo Timoteo. De Timoteo, mientras que dirigía una congregación muy grande en Éfeso, no era una sola congregación, como células en diferentes regiones de Éfeso había congregaciones. Entonces él como un obispo dirigía esa legión tan grande. El apóstol Pablo sintió la necesidad de discipularlo continuamente. Con esa necesidad, él agarró su pluma, escribe una carta, es epístola de primera, segunda de Timoteo. Entonces en aquellas cartas podemos ver muchas exhortaciones del Pablo, pero el apóstol Pablo mencionó sobre la necesidad e importancia de practicar para la piedad. La piedad en sí es la vida de fe.
práctica de la vida de fe, lectura, oración, impartir las enseñanzas, orar juntos. Entonces ahí nosotros podemos ver el corazón del apóstol Pablo. Si tú continúas haciendo ejercicio de la piedad, ejercitarte de la piedad tiene mucha recompensa, o sea, premio. Él dijo en la vida venidera, no solamente la vida venidera, en esta vida, en esta presente vida. Entonces yo me quedé pensativo, Pablo, ¿qué quiso referir a ellos? La recompensa por practicar la vida de la piedad, no solo en la vida venidera. La vida venidera es vida eterna y corona incorruptible. ¿De cuál sería un beneficio, el mencionado beneficio, no solo en la vida venidera, en esta presente vida? Entonces, al pensar muy bien, ¿qué es el beneficio que la vida de fe, la práctica de vida de fe puede ofrecer a nosotros? Es una riqueza, pero no es riqueza del material. Es una riqueza espiritual, riqueza intelectual. Se desarrolla en gran manera la facultad de meditar a través de meditación, percibir el corazón de Dios. Entonces yo, como padre, yo también soy padre y también hasta tengo 3 nietos. Y a veces he pensado, yo, ¿qué de mi persona por herencia desearía dejar a mis hijos? Enseñar a mis hijos, a mis nietos, como herencia mía, no una casa, no un mueble, ni un inmueble. Porque el inmueble puede irse en cualquier momento, puede perderlos. Pero ¿cuál sería una riqueza que nadie puede saquear ni puede robar? Yo dije, ese es el mismo beneficio de la vida de fe. El leer, el orar, meditar, impartir a través de estas prácticas y tener un enorme desarrollo mental, intelectual y espiritual. Entonces mis hijos, mis nietos, nunca sufrirán cuando tienen un desarrollo mental, desarrollo cultural, desarrollo espiritual. Por donde quiera que se vaya, vivirán felices. En medio de dificultad, sacará adelante, porque verán la obra de Dios, porque tiene un desarrollo intelectual, espiritual y también hasta psicológico. Pero yo como pastor, al momento de atender a algunos hermanos, hermanas, incluso ministros, en unos minutos, muy poco tiempo, puedo darme cuenta, esta persona hace la práctica de vida de fe o no, rápido percibo. Porque veo al momento de conversar apagado, no hay luz, no está lúcidos, no hay luz. En esta persona no hay luz y siento oscuridad, siento un ambiente pesado y también su espíritu no está bien sano, no tiene movimiento de espíritu ligero, sino lento y pesado. Me doy cuenta, esta persona no hace la vida de fe, no lee ni ora, tampoco comparte. Luego comienzo a preguntarle, ¿usted lee la Biblia? No me contesta. ¿Usted medita? ¿Usted ora? ¿Usted comparte? No hace. Por supuesto que se encuentre enfermo espiritualmente. Entonces la Biblia dice, inquirid en el libro de Jehová. ¿Qué quiere decir inquirir en el libro de Jehová? Leer superficialmente cuando te da la gana, no.
estar atento a las lecturas. ¿Qué significa escudriñar y lamer? Eso no se refiere físicamente con nuestra lengua a lamer, sino leer atentamente, como si fuera la miel, lamerlo. Una persona hambrienta al encontrar la miel, ¿cómo lo lame? ¿Y comer qué significa? ¿Masticar la hoja de la Biblia? No. ¿Cómo? Comer el alimentos, alimentarse y retroalimentar. Masticar y masticar y meditar y meditar y meditar. Porque entre una fe cristiana, la fe cristiana correcta y la superstición y creencia, hay una gran diferencia. Personalmente yo dejé de usar la palabra vida de creencia. Creencia puede ser creer cualquier cosa, sino vida de fe. Y fe tiene que tener argumento. Una vida de fe, la vida de fe cristiana, tiene argumentos. La fuente confiable. Por tener la fuente confiable podemos tener una fe concreta. Una superstición, todo lo que la gente se dice, mi abuelo, mi abuela, los vecinos dicen, pero no tiene argumento, no tiene ningún argumento lógico y comprobado, no tiene, solo lo que se dice creerlos. Hoy en día, muchos cristianos de este siglo tienen la vida de fe cristiana como vida de creencia en cualquier opiniones, cualquier ideas que se dice. Pero tiene que tener una vida de fe cristiana fundamentada por las sagradas Biblias, sagradas Escrituras. Entonces nosotros, ante muchos conceptos cristianos, también doctrinales que se oye, tenemos que comprobar lo que se dice, la Biblia lo comprueba o no, sobre el pecado original. Ese verbo no es bíblico. El pecado original, ninguna parte habla del pecado original. Pecado original es un dicho creado por los teólogos, pero no se puede comprobar aquellos teólogos realmente han sido siervos de Dios o solo teóricos. Y con la Biblia abierta tenemos que pensar, ¿dónde dice del pecado original? ¿Dónde dice del pecado original? Por el pecado cometemos delitos. Por el pecado cometemos transgresiones. Bíblicamente, el pecado equivalente de la raíz de un árbol. Las transgresiones son frutos, equivalentes, frutos de aquel árbol, de aquel raíz. No puede separar. Una es causa, otra es consecuencia. Pero sin una causa no puede haber una consecuencia. Entonces, pecado original Cristo limpió, pero los pecados ordinarios que nosotros cometemos, nosotros tenemos que lavarlos. Habla cosa absurda de verdades. Cosas ridículas dicen. Entonces, ¿quiere decir que hay un pecado que por tu propia cuenta cometer pecado? Puede cometerlos. Ahora tú me estás diciendo que un árbol sin que tenga la raíz por sí mismo se da frutos. Tal clase de árbol no existe. Es un árbol del fantasma. Por tener la raíz bien arraigada a la tierra, por tener raíz el tronco existe. Por alimentarse da ramas y frutos. ¿Qué es hasta dónde es influencia del pecado original? ¿Desde dónde tú quieres decir es un pecado ordinario? Habla cosa tonta de verdades. La Biblia no lo dice.
Algunos dicen Cristo murió solo perdonó pecado original. Realmente es blasfemia. Es blasfemia decir que Cristo como hubiera muerto por un pecado parcial de nuestras vidas. Blasfemia dice. La Biblia comprueba, Cristo murió perdonándoos todos los pecados, dice. En el libro de Colosenses, en el libro del Pedro, apóstol Pedro dijo, Cristo terminó con el pecado, dice. También en la epístola de Juan dijo, el Hijo de Dios vino para eliminar el pecado, dice. Lo hizo. ¿De qué pasa? Pecado original, pecado ordinario, pecado que por tu propia cuenta comete cada día. No hay ningún pecado que por tu propia cuenta y puede cometer pecado, sino por el pecado que mora en tu corazón tú cometes pecados. Cristo murió por pecado original. No sé quién loco, quién tonto inventó esas tonterías. Con la Biblia abierta tenemos que comprobar. Si nosotros con la Biblia abierta cuestionamos, ¿cuánto pecado Cristo perdonó? Es el tema de nuestros cuestionamientos. ¿Cuánto pecado Cristo perdonó? Según la Biblia, no según la doctrina de tal denominación, tal concilio, a mí no me interesa. Según la Biblia, Cristo, ¿por cuántos pecados murió? Con la Biblia abierta tenemos que comprobar. Entonces leemos bien, nosotros vemos, nuestro Dios desde el principio tenía un plan. Mucha gente dice, el Cordero de Dios es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios. En Jerusalén tenemos un misionero de nuestra misión, Abraham Yang. Un día un amigo judío, un rabino le hizo una pregunta. En Israel no percibe el concepto del título pastor. Cuando él se le presenta, soy pastor, nadie le entiende. Pastor, tu pastorea tiene rebaño, ¿dónde está tu rebaño? Tu ganadería. Creo que no me entiende. Para que me entienda muy bien, yo soy rabino coreano. Entonces tú te dedicas en impartir, a enseñar la palabra de Dios. En vez de decirle, pastor, soy rabino coreano, mucho más fácil. Yo soy rabino. Tú eres quien imparte la palabra de Dios. Entonces su amigo le hizo una pregunta. Oiga, los cristianos ¿saben por qué ellos llaman a Jesús el Cordero de Dios? Parece una pregunta muy básica. Muchos no saben. Porque era muy tierno, muy inocente. Por eso Cordero no tiene ninguna base bíblica. ¿Por qué llama a Jesús el Cordero de Dios? Juan el Bautista, luego que a él le realizó el bautizo, al día siguiente, cuando volvió a ver que él venía a él, levantó su voz y dio testimonio. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. ¿Por qué dijo a Jesús el Cordero de Dios, sabe? En el Apocalipsis, en el altar del holocausto del templo celestial, el apóstol Juan vio un cordero, le pareció que hace mucho tiempo atrás inmolado. Vio a un cordero muerto y tendido sobre el altar del holocausto del templo celestial. ¿Por qué la Biblia llama a Jesús el Cordero de Dios? ¿Qué función tiene y para qué? Entonces ese concepto proviene del libro de Levítico. Levítico, especialmente el capítulo 4, nos presenta 4 diferentes clases de ofrendas expiatorias.
cuando el sacerdote ungido cometiere algún pecado, por hierros, o sea, por error, traerá un becerro, impondrá su mano sobre su cabeza, y luego mucho proceso, así lo ofrecerá. Segundo, cuando un jefe, toda congregación, una nación entera, cometiere algún pecado por hierro, cuando conociere el pecado el que cometiere, traerá el becerro. Y los ancianos, porque Israel está estructurada por 12 tribus, cada tribu tiene su representante llamado ancianos. Entonces, los ancianos, porque toda la congregación, un pueblo entero, no podrán poner sus manos sobre la cabeza de ningún animal, imposible, son numerosos. Entonces, los representantes pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro para la transferencia del pecado al cuerpo del animal y lo degollará con su sangre, así hará. Si así hiciera, será perdonado de todos los pecados. Si un jefe, sea rey o alguien que preside gran número de personas, cometiere algún pecado y conociere su pecado que cometiere, traerá tal animal, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará con su sangre tal lugares, se pintará, obtendrá el perdón de pecados. Por último, uno del pueblo común, como nuestro caso, cometiere algún pecado y delinquiere por hierro y conociere el pecado que cometiere, traerá una cabra. A la puerta del tabernáculo pondrá su mano sobre la cabeza para la transferencia de pecados. Luego de haberlo puesto su mano, el pecado ya está transferido al cuerpo de la ofrenda, ya que la paga del pecado es la muerte, la degollará. Con su sangre se pintará 4 cuernos del altar del holocausto. Bíblicamente es registro de culpa, registro del pecado. Aquel registro, aquel acta del pecado, transgresión, pintarlo con la sangre de la ofrenda, para que queden registros cubiertos por la sangre, para que Dios no pueda ver ni un pecado, ni Dios tampoco él. El resto de sangre echará al pie del altar. Si así hiciera, obtendrá el perdón de pecados. El Evangelio, ¿de dónde provino? El Evangelio vino del cielo, pero Dios usó una técnica, mandó una instrucción en el tiempo de Moisés para que se sirviera como una sombra de los bienes venideros. Se sirviera como una instrucción, aunque es muy básica, pero por a través de aquella instrucción pudiera obtener el conocimiento del Evangelio. Entonces nosotros en el libro de Levítico capítulo 4 encontramos los pasos fundamentales del Evangelio. Paso 1, cometer el pecado, pero no hace falta este paso porque todos nacimos con el pecado. Paso 2, para nosotros llega a ser el paso 1, conocer su pecado que cometió. Conocer a su pecado. Si no hubiera cometido ningún pecado, ni lo conociera, ni tendrá necesidad de acercarse a Dios para recibir perdón de pecados. Conocer al pecado que cometió, el paso 1. Y 2. Y cuando conociere su pecado que cometió, traer una ofrenda. Porque la paga del pecado es la muerte. La Biblia no comprueba que una persona luego de pecar, orando al Señor, quiere recibir perdón, no lo comprueba. El pecado jamás se perdona por la oración. Sino Dios dijo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Yo la os he dado para la remisión del pecado. Dice. Levítico 17, versículo 11.
Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Sin derramamiento de sangre no hay ningún perdón. Nunca dijo derramamiento de lágrima, tu saliva, no, por llorar tantos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona, porque la paga del pecado es la muerte. Pues debe traer una ofrenda a la puerta del tabernáculo. Un sacerdote se viene para atenderme. ¿A qué viene? Confesar su pecado delante de él. Yo por tal razón vine. Bueno, según esos puntos principales del perdón de pecados, luego de confesión su pecado automáticamente se perdona. De ninguna manera. Mucha persona cita primera de Juan capítulo 1, si confesare tu pecado, Cristo con su sangre te limpiará de toda tu maldad. Mal cita, mal usa, con gran falta del conocimiento bíblico. Cuando confiesa tu pecado, Cristo te perdona, habla cosa loca de verdades. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, primera de Juan simplificó, porque lo compartía a algunos que ya tienen conocimiento del Evangelio. No quiso extender, no quiso alargar, no quiso ocupar tanto tiempo, simplificó pasos importantes. Si confesare, según el libro de Levítico, luego de confesión, ¿qué usted tiene que suceder? Llevarlo al pie del altar de los holocaustos, degollar la ofrenda, imponer la mano y luego degollar la cabeza de la ofrenda, con su sangre pintar 4 cuernos, el resto de sangre echar al pie, obtener el perdón de pecados. Confesar es uno del paso, pero confesión nunca te trae el perdón del pecado. Aunque confesaste, pero si tú no llevas una ofrenda, y no pone tu mano sobre la cabeza de la ofrenda, no la degüella, no hay perdón. Entonces, simplificó. Pero todos los que conocen bien el Evangelio, no hace falta explicar con detalles, ya tienen conocimientos. Un hombre sin Cristo dijera, yo soy justo, no tengo pecado. Mentiroso. Porque hemos nacido desde cuando nacimiento pecador. La Biblia lo dice. Si confesara que eres el pecador, está simplificados. Pero ¿qué debe suceder? Un predicador, en vez de llevarlo al altar de los holocaustos, porque es cosa del tiempo pasado, llevarle al pie de la cruz exponiéndole el Evangelio. Exponiéndole el Evangelio. Suficiente explicarle hasta que él pudiera entender perfectamente. Luego, cuando cree en él, todos los pecados suyos son perdonados, le vendrá el don del Espíritu Santo de la promesa. También quiere tomar el tema de oración de fe. ¿En qué parte de la Biblia comprueba que por hacer una oración de fe puede recibir la salvación? ¿Dónde lo dice? No sé que quién predicador americano lo inventó o inglés lo inventó, yo no sé. ¿En qué parte de la Biblia por hacer la oración de fe recibe la salvación? Pero pastor, no sé dónde, pero Romano dice, si invocare su nombre será salvo. Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Sí, yo también sé esa cita bíblica de Romano capítulo 10, pero ¿por qué no lee? Porque alrededor de esa cita bíblica dice una explicación que completa ese versículo. Se cree con el corazón para justicia. Se confiesa con la boca para salvación. Pastor, antes de invocar, creerse con el corazón es el paso 1, anticipado. Luego con la boca cuando se confiesa, luego de creerse para la justicia, el perdón de su pecado, luego cuando confiesa, ya creo que Cristo realmente me limpió, será salvo, dice. Pero ¿dónde dice solamente por invocar? Hasta los demonios invocan el nombre del Señor.
En el tiempo de Jesús los demonios no invocaban el nombre del Señor. Hijo de David, te conocemos. O hijo del Altísimo. Decía, entonces los demonios fueron salvados. Porque invocaron el nombre de Jesús. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no comprueban? Porque depende del oído. Depende del oído, alguna ciencia, algún conocimiento. ¿Por qué no comprueba que la Biblia realmente lo dice o no? Con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Primero con el corazón creerse. Luego con la boca confesarse. Nunca tuviste experiencia del primer paso con el corazón creerse para que el pecado de tu corazón se perdone. Y luego con tu boca confesarse para salvación. Solo confesaste, pero nunca te sucedió el primer paso. Bueno, qué bueno que tú crees en Jesús. Invoca su nombre como Señor. ¿Tú crees que Jesús te limpió? No, todavía soy pecador. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve el hecho que invocó su nombre? Nunca con el corazón se creyó para justicia, para que la justicia de Cristo se venga, para que el perdón del pecado se cumpla en su corazón. Luego con su boca se confiesa para salvación. Así dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que abrir la Biblia. Yo muchas veces estoy dudando cuando haya invitación a otro congreso. El pastor que dirige, todos los nuevos, adelante, dice. Repite lo que yo digo. El final de esta oración, ahora son nacidos de nuevo, son salvos. Me quedo pensativo cuestionando a aquel pastor. ¿Quién apóstol predicó así? El libro de Hechos son capítulos, totalmente son del 28 capítulo. ¿Quién apóstol, quién diácono de la iglesia primitiva, según el libro de Hechos, de esa manera predicó? Realiza una oración, todos los que quieren ser salvos, adelante, repiten estos y luego son salvos. Nunca dice la Biblia. Nunca lo dice. ¿Por qué tanta religiosidad dentro de la iglesia? ¿Por qué tantas tradiciones no comprobadas por la Biblia se festejan y lo cumplen? Cada cosa tenemos que comprobar con la Biblia. ¿Quién dice que el Espíritu Santo se recibe por la oración? Si fuera así, ¿qué pasa con Cornelio? Cornelio ni siquiera oró, mientras tanto que Pedro exponía que en el nombre de Jesús es el Cristo, se recibe el perdón del pecado, y Cornelio lo creyó, toda su familia se les cayó el Espíritu Santo. ¿Acaso Cornelio ayunó y oró y pidió que viniera el Espíritu Santo? No. La Biblia no lo dice. Muchos pastores, a un nuevo discípulo o miembro, ore al Señor, ayuno, pide, ven conmigo, ven conmigo. Realmente esa enseñanza bíblica es una brujería. Es una brujería, tenemos que pensar. Los brujos de esta manera se reciben en espíritu. En ayuno, afligiéndose, hasta con cuchillo, hiriéndose. Ven. Llega un momento de ritual, se le viene un espíritu, se tuerce su lengua, y comienza a rodarse sobre el piso, hasta su ojo se pone blanco, con espuma comienza a predecir la manifestación diabólica. El Espíritu Santo así no se recibe. Si conociera la Biblia habla de 3 eras. La era del Padre. Durante la era del Padre, el Padre hablaba a través de diferentes mediadores, ángeles, profetas, apuntando la venida del Hijo. Cuando el Hijo vino, inició la era del Hijo. El Hijo, Dios encarnado, Dios invisible, se dio a conocer a través de su enviado. Él llegó a ser el único mediador, ya no más ángel, no más profetas. A través del Hijo comenzó a hablar.
Todo lo que había visto, había oído, él mismo empezó a hablar. La misión principal del Hijo, morirse por el pecado del mundo. Luego él dijo, me voy. Está por llegar la última era. La era del Consolador, la era del Espíritu Santo. Espíritu Santo se viene. Es el Consolador. Mientras tanto que se comparte la obra de Cristo, alumbra los ojos del corazón de la gente. Inspira, da testimonio de la obra redentora de Cristo para poder ser salvo. Cuando recibe la salvación, alumbra los ojos para que su vida sea partícipe de la santidad de Dios. Entonces, las diferentes 3 eras de la Biblia, Padre envía a su Hijo y profetizando que su Hijo redimiría el pecado del mundo, salvaría el mundo entero. Su Hijo, luego de hacerlos, Él también empezó a hablar que les enviaría el Padre Dios y también Él, el Espíritu suyo, y para expansión del Evangelio, también para conservar los cristianos. Entonces, por eso, me voy. Dentro de no muchos días se os vendrá el Consolador que os había prometido. Por eso el Espíritu Santo tiene nombre, el don del Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué tiene un nombre un poco largo? El don del Espíritu Santo de la promesa. Es el don, es ese regalo. Entonces, independientemente, nunca se viene luego de una gran obra del Hijo. Se viene sobre quien cree en la obra redentora del Cristo. Se viene como don, el don del Espíritu Santo de la promesa. Pero una persona no le puede dirigir a la certeza del perdón de sus pecados. Y solo lo registras en la membresía, ya llegas a ser miembro de mi iglesia. Yo le considero como miembro. Puede ser miembro, pero no puede ser, realmente un salvo, un hijo de Dios. Solamente se registró en la membresía. Luego le enseña, pide al Señor, ven conmigo, te vendrá. No sé qué clase de versión de Biblia usa. ¿Qué clase de Biblia es su argumento? Porque la Biblia no lo dice, la Biblia lo niega. La Biblia dice, el Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo de la promesa. En muchas citas bíblicas se repite, habiendo oído palabra de la verdad, el Evangelio de la salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de la salvación. Habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero nunca tú tuviste experiencia de los pasos anticipados. Oír el Evangelio de la salvación y creer en él, genuinamente, creer en él. ¿Cómo tú piensas en recibir el Espíritu Santo? Todavía tu alma se encuentra en la oscuridad, en la confusión, en la condenación. Como el Espíritu, uno que es llamado Espíritu Santo, no es inmundo. Espíritu Santo, ¿cómo puede caer, cómo puede habitar en el corazón en donde hay condenación y pecado? Imposible. Porque el libro de Salmo dice, nuestro Dios no es un Dios que se complace en nuestra maldad, por tanto el pecador no podrá habitar con él, dice. En donde hay condenación, en donde hay confusión, en donde hay pecado, ¿cómo se puede venir el Espíritu Santo y habitar?
Si pudieras, no sería Espíritu Santo, sino inmundo, pero disfrazado como si fuera santo. El Espíritu Santo nunca puede morar en el corazón pecador, sino luego del lavamiento de su pecado en el corazón por la fe en la sangre eficaz del Cristo. Cuando todas las manchas del pecado se borren por la fe en la sangre eficaz del Cristo. Luego del lavamiento, purificación de tu conciencia y el corazón, sí se viene el Espíritu Santo de la promesa para sellar a tu alma como pertenencia de Dios. Ese es bíblico. Porque dice, para recibir el Espíritu Santo, vamos a orar. Para recibir el Espíritu Santo, vamos a hablar. Señal del Espíritu Santo, habla lengua. Apóstol Pablo dijo, hay multitudes de dones. Todos hablarían lengua en ninguna manera. Todos serían pastores, todos serían apóstoles, todos serían diáconos, todos tendrían un solo mismo don, de ninguna manera. Cada uno diferentes dones, hace los dones cada siglo por la necesidad. Lo que se necesita se viene del cielo. Todo el mundo tiene que hablar lengua. En el libro de 1 de Corintios, si hablaría lengua en una congregación, 2, si fuera mucho, 3. Además, si no hay intérprete, calla, dice. ¿Qué imagina en una congregación? Todo el mundo habla lengua. Es un panorama muy diferente que la Biblia. Cada miembro es diferente, cada miembro tiene diferente don. ¿Cómo en un solo cuerpo solo podría tener solo bocas? Aquí boca, aquí boca, aquí boca, aquí hacia mí con la boca. Eso no es un monstruo. Es un monstruo. Él reparte su don ordenadamente para edificación de la iglesia. Incluso hay la escuela que enseña lengua, enseña turco, cómo se tuerce su lengua, enseña. Entonces, enseña alguna frase, repítelo, repítelo. Finalmente viene parálisis en su lengua. Comienza a hablar como paralítico. Dice, wow, don de lengua, por fin te llegó. Qué mercadotecnia, comercialismos. ¿Para qué sirve eso? Entonces nosotros estamos muy lejos de la Biblia. Me preocupo porque hoy en día en muchas congregaciones, en el nombre de la manifestación del Señor, el Espíritu disfrazado, manifestación diabólica. Cómo se bailan, cómo se tiran, cómo se dan la vuelta sobre el piso. Jesús se levantaba a los que se daban vuelta. Jesús calmaba gente que estaba alterados. Muchas confusiones. Muchas confusiones. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no escudriñan? ¿Por qué, como la Biblia dice, por qué no la lamen? ¿Por qué no la comen? ¿Por qué no la meditan día y noche? Para que nadie me pueda engañar. Entonces el Espíritu Santo alumbrará los ojos del corazón. Ya el Cordero de Dios, ¿por qué? El Cordero es una ofrenda expiatoria. ¿Por qué llama a Jesús el Cordero? Porque Él expió el pecado del mundo. Entonces, si realmente creyera en Él, he aquí el Cordero, Él es Cordero que quita el pecado del mundo, es un testimonio de hace 2000 años del tiempo pasado. Para nosotros, ¿cómo sería? ¿Qué quitó el pecado del mundo? Jesús es el Cordero de Dios que quitó mis pecados. Yo cuando era misionero en Asunción del Paraguay, en frente de instalación de mi iglesia había la capilla del barrio, de mi barrio. Todos los días de sábado se reúnen para la misa. En misa cantaba el Cordero de Dios. Desde el patio de mi iglesia se oía. Muchas veces yo decía en mi corazón, ¿entenderá lo que cantan ellos? ¿De qué están cantando?
el Cordero de Dios. Ay, pobrecito Cordero, qué tierno, qué manso. Ignorantemente dice, no por eso lo llamó Cordero, sino es animal expiatorio. Cristo vino para expiar el pecado del mundo. Si realmente venerara, creyera en Él, tiene que creer que Cristo le limpió. Canta bonito luego, por mi culpa, aún soy pecador. Y Cristo en vano se murió entonces, porque nunca pudo quitar tus pecados. ¿Es una burla o es una comedia o qué es? ¿Es una comedia? ¿Es una burla? ¿Es una burla? ¿Es una broma pesada? El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, murió en la cruz hace 2000 años, derramó su sangre, nos limpió. Si realmente fuera quien quiere venerar, quiere dar culto, creer, gracias Señor, me lavaste, me limpiaste, yo estoy limpio por tu sangre, la manera correcta de venerar al Señor. Luego de escuchar, por mi culpa, soy pecador, perdóname, y el Cristo desde el cielo, ¿qué le dirá? Oye, ¿es una broma pesada? ¿Es una broma pesada? ¿En serio me está haciendo? ¿O es una broma? Tú hace 5 minutos dijiste, tú me limpiaste, tu sangre me limpió, y luego ahora me dice, soy indigno pecador, perdóname. Que me vaya una vez más, me muera otra vez, como mi primera vez de la muerte fuera un fracaso. Tú me estás diciendo que me fracasé. Tú me estás diciendo que me fracasé. ¿Sabe? Eso es lo que la Biblia dice. El pecado imperdonable. Pisotear mi sangre derramada para santificarte. Tenerla por sangre inmunda. Tú por tu apostasía, solo para ti te espera, lanzado al lago del fuego eterno, donde Satanás va a ser lanzado, tú también con él. Porque tú amas tanto a Satanás. Escucha a él, pero no me escucha. Y sobre este tema tenemos que pensar. Para Adán hubo un animal que se murió, derramó su sangre, dejó su piel, la cual es símbolo de la justicia, con la cual Dios hizo túnicas de pieles. Adán y Eva ya se sentían bien, porque diferente que delantales hechas de hojas de higos, sino túnicas de piel. Un animal se sacrificó, derramó su sangre. Había un animal para un matrimonio, Adán y Eva. Éxodos capítulo 12, había un animal para una familia. Cada familia, al atardecer, antes de medianoche del día 15 del primer mes según el calendario bíblico, preparará un cordero, degollará, con su sangre pintará el marco de la puerta. Entonces a medianoche se bajarán los destructores, casa por casa de Egipto, casa de esclavo, libre, israelitas, egipcio, no importa, casa por casa entrará, matará al primogénito, hasta primogénito de animales domésticos. Si quiere salvar la vida del primogénito, símbolo del inicio de la fuerza de una familia, pintará con la sangre del cordero el marco de la puerta. Y cuando pierde la sangre, os será pacto, pasará de vosotros la mortandad. Es la Pascua. Supuestamente
Con esa Pascua, Faraón, el emperador de Egipto, soltó a los hebreos. Váyanse, libertad se viene. Símbolo de la salvación. Hubo un animal para una familia. Levítico capítulo 16. Hubo una ofrenda para una nación. En el día de Yom Kippur, el día de gran expiación, sacrificará el macho cabrío. Con la sangre del macho cabrío obtenía el perdón para la nación Israel, que durante un año cometieron todos los pecados. Entonces, la vigencia, la eficacia de la sangre derramada del macho cabrío es un año, una nación. La Biblia, ¿a dónde nos dirige? La Biblia, como si fuera un padre, estrechando la manita de su hijo, comienza a hacerle un tour, un viaje. Mira, había un animal que se murió por matrimonio. Mira aquí, hay un animal que se muere para una familia. Mira aquí, hay una ofrenda que se muere para una nación. Pero esta vez su vigencia, bastante potencial, un año, por toda la nación. Luego, ¿a dónde nos lleva? Mira aquí, hay un cordero que murió en la cruz, su vigencia del perdón y también su eficacia por siempre, por toda la raza humana. La Biblia, ¿a dónde nos está llevando? Nada es difícil. La Biblia escribe muy bien. Sabes que para poder explicarte que Cristo, qué clase de redención obtuvo, para enfatizar lo que Cristo iba a hacer, un animal por Adán, un cordero por cada familia, un macho cabrío por la nación Israel, poco a poco, gradualmente, ampliando vigencia y eficacia. ¿A dónde quiso llevarnos? Al pie de Monte Calvario, que quería enfatizar a nosotros, una sola vez se dio para siempre por todos los hijos de Adán. Tan difícil creerlo, que la sangre del Cristo perdonó todos los pecados, lavó todos los pecados, tan difícil comprenderlo. En el libro de Hebreos, Dios cuántas veces usa la palabra eterna, eterna. Hebreos 5, Él llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen al Hijo. Hebreos 9, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10, una sola vez hecha para siempre. Hizo perfecto a los santificados por una sola ofrenda de Jesucristo. Luego más adelante dice 17, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No hay más ofrenda por estos. ¿Por qué? Por una sola remisión que hizo en la cruz, por siempre perdonó. Pero sí hay una condición: aceptar o no aceptar. Obedecer, no obedecer. Todo aquel que cree será salvo. Si no quiere creer, bueno, con toda tu libertad, pero la responsabilidad será tuya. La responsabilidad será grande por desobedecer a la obra redentora del Cristo. Hoy el libro de Isaías 55, ¿de qué hablas? Cuando usted lee bien, lógicamente, nada es lógico. Todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid a las aguas. Yo no tengo dinero, pero me está invitando. Tengo sed. Porque no tengo dinero, no puedo comprar
pero me está invitando. ¿Eso qué quiere decir? Me quiere invitar gratuitamente. Me vengo, ya llegué. ¿Viniste? Sí, comprar, comer y compra. ¿Cómo? Cuando yo estaba allá, ¿tú no me llamaste? Todos los sedientos, venid a mí a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, ¿no dijiste? Pero yo vine. Ahora, ¿qué me dice? Cómpralo. ¿Es una broma? ¿Acaso, por más que yo no tengo dinero, tengo salud todavía, no me ve? 2 puños cerrados ahora. Te voy a dar. Te voy a dar. Tú me provocas. Lo siento, pero tú me provocas. Es tu culpa. ¿No dijiste todos los sedientos? Venid a mí. Los que no tienen, venid a mí. Por eso vine. Ahora tú me dices, comprará. Habla cosas absurdas. Y luego constantemente el profeta Isaías transmite la voz de Dios. Oídme. Inclinad vuestro oído. Oídme. Entonces podemos entender qué es equivalente del precio para poder tomar agua. Agua debe ofrecer a Dios. No es dinero, no es plata. Tu pensamiento. Más abajo dice, mis pensamientos y vuestros pensamientos son diferentes. El hombre inicuo deje su camino, el hombre impío deje su camino, el hombre inicuo su pensamiento. En el lugar del dinero. Aunque para poder tomar esta agua no existe precio, pero hay algo, una condición equivalente al precio, pero no es dinero. Tiene que ofrecer para poder tomarlos. Dejar los pensamientos. Dejar los pensamientos. ¿No puede prestarme tu oído? No puede, por favor. Óyeme, por favor, porque lo dice, terco y sordo y no se presta su atención. Lleno de prejuicios, pensamientos. Oídme. Inclinad vuestro oído. Oídme, entonces tu alma vivirá. Si tú me oyes, ¿qué significa vivir el alma? El alma muerto, ser salvo. Tu alma será salvo. Si oídme, por favor. Si tú me pudieras oír, ¿qué me va a ofrecer? Versículo 3. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aquí Dios está hablando. Los gentiles, los que originalmente no son pueblo original, todos los que se prestan su oído, inclinan su oído a Él, en Él encontrarán la salvación, correrán hacia Dios, vienen, aunque originalmente no eran gente que Dios eligió, no es pueblo que eligió, mucha gente que nunca tú conociste, o sea, Israel, gente que nunca tú conociste, vendrán a ti alabando a Jehová, diciendo que son salvos. Es una profecía habla de la obra redentora de Cristo. ¿De qué está hablando? Si tú puedes lograr dejar tus pensamientos, tu camino, tu terquedad, tu prejuicio, tu pobre experiencia, déjelo. Si tú a mí me prestas tu oído, yo contigo también haré el mismo pacto eterno que había hecho con David, las misericordias firmes que había dado a David, el mismo pacto eterno, las misericordias firmes a David, a ti también te daré. Aquí nosotros tenemos que dar una pausa. Entonces, ¿cuál haya sido el pacto eterno? Las misericordias firmes que Dios había dado a David. ¿Qué clase del pacto eterno recibió?
¿Qué clase de misericordia firmes él recibió? Ya que el tiempo, no tengo tiempos. Entonces, luego lean, pero voy a citar 2 de Samuel 7. Allí David recibe el pacto eterno, las misericordias firmes de parte de Dios. David estaba sentado en su trono, en el palacio de madera de cedro, muy conmovido y agradecido. ¿Quién soy yo? Aunque no se esforzó, Dios derrotó todos los enemigos de la paz de la tierra que son contra de David. ¿Quién soy yo para honrarme de esta manera? Yo originalmente soy un campesino, humilde campesino. Mientras que David estaba viendo su palacio de la madera del cedro, se acordó del tabernáculo de Moisés que estaba abandonado en Shilo luego de llegar a Canaán, bajo polvos. Hasta ese momento el arca de Dios, cubierto de polvo, en una casa de carpa, no es justo. Me siento muy agradecido. Quisiera hacer una casa para él. Llama al profeta Natán, es que tengo una disposición en mi corazón, que estoy dispuesto para hacer una casa para Dios. Profeta, imagina, yo originalmente soy del campo, soy de miseria, pero yo en este palacio de madera de cedro, el arca de Dios, Jehová, entre cortina, no es justo. Voy a hacer una casa para él. Según el profeta Natán, le pareció bien. Yo voy a consultar a Jehová, me parece bien. Lo transmitió a Dios. Y Dios contesta a Natán, que le dice, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿A quién hijo del hombre yo dije, tú no haces casa para mí? ¿Y por qué? El universo es mi trono. Esta tierra es mi estrado. ¿Quién hijo del hombre podrá hacer una casa para mí? No hay una casa que donde pueda caber para mí. Sin embargo, lo que David pensó me agrada. Esto transmite a él. Entonces Natán se regresa a David con una promesa de Dios. Jehová del ejército de Israel dijo, yo te haré casa. Tú querías hacer casa para mí, pero Dios dijo, yo no necesito una casa que tú hagas, porque nadie puede hacer una casa que cabe para mí. Yo te haré una casa. Después de tu muerte, uno de tu descendencia, una de tu descendencia que viene de ti, él hará casa en mi nombre. Yo afirmaré su reino. Yo afirmaré su reino. Luego, ¿qué dice? Si su hijo cometiere algún pecado. Primero, yo seré a él padre, él me será mi hijo. Su hijo cometiere pecado. Yo lo corregiré con la vara del hijo del hombre, con el azote de los hijos del hombre, pero nunca quitaré mi gracia como lo había quitado de Saúl. Entonces ahí podemos ver el pacto eterno de ti, de tu descendencia vendrá un hijo. Aquel hijo hará casa en mi nombre. Yo afirmaré su reino, su trono será eterno. Y también su hijo cometiere, yo le seré el padre, él me será el hijo. Si su hijo cometiere algún pecado, nunca quitar la gracia, nunca quitar el Espíritu Santo que le había dado, sino corregirlo con la vara del hijo del hombre, con el azote del hijo del hombre, pero mi gracia nunca será apartada. David se sorprendió, se conmovió grandemente. ¿Cómo? ¿A quién humano? ¿A quién hijo de Dios?
¿En qué momento Dios había dado esta clase de promesa? Eterno, pacto eterno. Nunca su trono será eterno, su reino confirmado eternamente. Y también su hijo cometerá el pecado, aunque haya corrección, nunca quitar la gracia, nunca quitar el Espíritu Santo. David murió. Muchas personas, Dios dice, si tú puedes dejar tu pensamiento, me presta tu oído, el mismo pacto para ti también daré. Toda la persona está prometiendo. ¿Qué clase del pacto? La salvación eterna. Entonces la gente piensa, ¿quién habrá sido aquel hijo de la promesa? Salomón, porque edificó casa para Dios. Pero la casa que Salomón edificó se derrumbó, se arruinó. Su reino, su trono es eterno, no, se desapareció, se extinguió. Entonces, no, Salomón no tiene esos requisitos. No, él falló, él pecó, y Dios se le castigó, y su reino cayó, el templo que él construyó cayó. Entonces, ¿quién hijo de David hizo casa para Dios? Zorobabel. Luego de 70 años de cautiverio en Babilonia, él cuando se regresó encabezando, construyó casa para Jehová, el segundo templo. Bueno, reino de Zorobabel hasta ahora existe. El templo que él construyó hasta ahora existe, cayó, arruinó por reyes griegos. Y luego el rey Herodes el Grande siendo edomita, cuando Roma a fuerza y sujetó Judea y Galilea, Egipto, Siria, por colonia romana. Entonces un extranjero se llama Herodes, ganó favor de los políticos romanos, recibió la potestad para reinar sobre Judea, inicia dinastía herodiana, pero él no ha sido judío. Para ganar el favor del pueblo judío tan radical, tan religioso, él se decide remodelar el templo de Zorobabel, arruinado, remodelar, ampliar. Luego la gente comienza a llamarlo el templo del rey Herodes, pero en realidad sigue siendo el mismo segundo templo de Zorobabel, solo remodelado. Un día los discípulos estaban viendo el templo. Jesús dijo, ¿qué estáis viendo? Y dijo, sobre una hilera de piedras, ni siquiera otra hilera de piedras se quedará. En el año 70, después de Cristo, con la llegada del general Tito, lo arruinó, destruyó por completo. Ya pasaron 2000 años, hasta ahora no tiene templo. Es obvio que no es Salomón, no es Zorobabel. Entonces la promesa nunca se cumplió. Sí se cumplió. Hijo de David es el Cristo. Un día Jesús hablaba con ellos, San Juan capítulo 2. Destruyan el templo. En 3 días lo levantaré. Los fariseos, ¿cómo? Blasfemia, dice. Ese templo, nuestro padre durante 46 años construyeron. Lo destruyera. Además, en 3 días lo levantaría. Está mal. Ahí abajo la misma interpretación de la Biblia. Esto se decía sobre su propio cuerpo, aún ya que no había llegado el Espíritu Santo a los discípulos no le entendieron. Después que les haya caído el Espíritu Santo, entendieron que se habló de su propio cuerpo. Destruya el templo, en 3 días lo levantaré. ¿Dónde el Espíritu de Dios estaba morando en el tiempo de Jesús? En el templo del rey Herodes, Jesús lo llamó
cueva de ladrones. Solo ladrones vivían. Ladrones con una vestidura de autoridades. Ladrones vivían. Donde el Espíritu de Dios habitaba, en el cuerpo del Cristo. Él era templo. Destrúyalo, porque tenía plan de hacer casa en nombre de Jehová, un templo indestructible. La gente lo mataron, destruyó el templo que era Jesucristo. Juntamente con su resurrección, Cristo construyó un templo para Dios por siempre indestructible, el cual, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que mora entre vosotros. El templo, el mencionado templo que un hijo de David iba a hacer en nombre de Jehová, el templo indestructible, la iglesia. Gente comprada por precio, gente lavada por la sangre de Cristo. Por eso, en la primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dijo, vosotros sois sacerdotes reales y también nación santa. La iglesia es el reino de aquel mencionado hijo de David. El templo, aquellas gente que aceptaron al Cristo, en él fueron limpios por su sangre, es templo. Uno de tu descendencia, que detrás de ti vienes, él hará casa en mi nombre. Será afirmado su reino. El trono y su reino será eterno. Todos los reinos se destruyeron, pero el reino de Jesucristo, la iglesia, indestructible. El templo que es la iglesia, indestructible. Entonces, Cristo una sola vez murió. Con su sangre compró gente, lavó sus pecados, los limpió, justificó, santificó, hizo hacer la morada del Espíritu de Dios, la cual es la iglesia. Y luego, es el pacto eterno y las misericordias firmes a David. Yo seré a tu hijo, yo seré el padre, él me será el hijo, si tu hijo cometiere pecado. No apartaré mi espíritu, no quitaré mi gracia, sino con la vara de los hijos del hombre, con el azote de los hijos del hombre, lo corregiré. Pero yo no falsearé mi pacto que ha dado David. Eternamente será conservados. Yo luego les hago una pregunta. ¿Cristo por cuántos pecados murió? ¿Están seguros? ¿Por cuántas personas murió? Sí, por parte de Él, por todos, por parte nuestros. La responsabilidad nosotros tenemos que tenerlo, creer o no creer. Dice, todo aquel que creyere, dice. Si no quieres creer, la consecuencia será tuya. La Biblia dice, Cristo murió por todos los pecados. Murió por todos los hombres. Si tú lo crees, la salvación será tuya. Si tú lo crees, la vida eterna será tuya. ¿Qué clase de salvación nos ha traído? Para finalizar ya muy tarde, ya que es su última noche, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 9.
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué dice? Limitante salvación, ¿no? Condicional salvación, ¿no? Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No importa la nacionalidad, la raza, el color de la piel, la lengua, no importa. Para todos los que le obedecen por Cristo, por Hijo de David, aceptan. Llegó a ser el autor de la eterna salvación, dice. Capítulo 9. Versículo 12. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué ha obtenido? Temporal salvación, ¿no? Limitante salvación, ¿no? Condicional salvación, ¿no? Eterna redención. Capítulo 10. Versículo 10. En esa voluntad somos, no dice seremos, sino ahora. Cuando muramos, seremos, no dice, sino ahora. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha, ¿cuántas veces? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿para cuánto tiempo? Siempre. Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Luego, versículo 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, eterna redención. No hay más ofrenda por el pecado. La Biblia, ¿qué dice? ¿Qué comprueba? ¿Cuánto pecado Cristo quitó? ¿De cuánto tiempo? Eterno. Si tú obedeces al Santo Evangelio. Alguno dirá, pastor, salvo por siempre salvo. Eso no es hereje. Salvo por siempre salvo, inclinado al libertinaje, sí es hereje. Sí es hereje. Una salvación eterna para el libertinaje, sí es herejía. Pero ¿qué pasa? Luego de recibir salvación por la fe, obtener eterna salvación, redención eterna, dijo, yo le seré el Padre. Él será mi hijo, si mi hijo cometiere pecado. Aquel redimido, aquel santificado, si contra el Espíritu Santo cometiere pecado. No dijo, quitaré mi gracia, quitaré mi espíritu que había quitado de Saúl, sino con la vara del Hijo del Hombre, con el azote de los hijos del hombre, lo corregiré. Pero mi misericordia nunca será quitada. Dios hizo una prevención. Nadie para que tome la libertad como ocasión para la carne. Manda en medio del corazón Espíritu Santo, vigilante, cuidador, maestros, consolador. Lo corrige, lo dirige, alma de su hijo, para poder conocer a sus padres, que sea partícipe de la santidad. Por último, Hebreos capítulo 12, versículo 5.
habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, o sea, no es el Hijo de Dios. Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa del gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Biblia no está tan clara. Ya, luego David, segundo de Samuel 7, recibe el pacto eterno, las misericordias firmes. Capítulo 11, un pecado fatal cometió. Adulterio y homicidios. Claro, él mismo no mató, pero de toda la manera, él organizó. Segundo de Samuel capítulo 12, Dios le manda el profeta Natán. Y David no sabía cómo salirse de aquella oscuridad. Mandando el profeta Natán. Natán se confrontó con él. Luego que dice, si yo pequé, al momento de reconocer, él dijo que si yo pequé, inmediatamente el profeta Natán a él le transmite la palabra de Dios. Pero Jehová ha remitido tu pecado. Tú no morirás. Muchos pastores, sacerdotes, ¿saben cómo enseñan? ¿Sabes qué? David ayunó, pidió perdón, lloraba, pues Dios le perdonó, dice. Nunca han leído la Biblia, nunca han observado la Biblia. No lo hizo David. Ni cara tenía para orar a Dios. Ni valor tenía para orar. Totalmente separado de Dios, decepcionado por sí mismo. No sabía qué hacer y cómo hacer. Dios quería ayudar a su hijo, no quería verlo en la oscuridad. Le mandó su profeta. Se confrontó. Y David cuando reconoció, sí, no crea que yo he estado bien, mal, pero no sabía qué hacer. Sí pequé. Inmediatamente el profeta Natán le dice, pero Jehová ha remitido tu pecado. Dios le perdonó por haber ayunado, haber orado pidiendo el perdón. No, ni la cara tenía para orar a Dios. ¿No es injusticia? Cuando Saúl pecó, quitó el Espíritu Santo, se vino el Espíritu inmundo, quitó la gracia. David, gran pecado, pecó. Al reconocer, Dios le dice, pero tu pecado está perdonado, pero tú estás limpio. ¿Por qué? Segundo de Samuel capítulo 7, Dios estableció el pacto eterno con él. Le dio misericordias firmes. Si tu hijo comete, incluso tú también, cometiere algún error, no quitaré mi gracia, sino corregiré. Pero por lo que tú has hecho, aunque no morirás, no se apartará la espada de tu casa. David tuvo un largo tiempo de proceso de la disciplina. ¿Cuánta lágrima Dios le sacó? Su propio hijo Absalón le dio golpe
contra el estado del padre. Le quiso asesinar. Su hijo, y luego Absalón, primero Amnón, uno de sus hijos, deshonró, violó a su media hermana para David, su hija, entre propio hijo de David. Luego Absalón, el hermano de Tamar, de la víctima, se enfureció. Luego del año asesina a su hermano. Y luego él da golpe contra el estado del padre. Él se muere en la guerra. Luego su hijo, su otro hijo Adonía, también él da golpe contra su padre. Se muere. El perdón estaba con David, pero la disciplina le ha sido dura. Después de aquella amarga experiencia, todo el resto de David vivía adulterando, ¿no? Fornicándose, ¿no? El libertinaje entregado, así vivió, ¿no? Llevó una vida consagrada totalmente. David, ya siendo anciano, estaba en el campo del combate. Su gente, por favor, que no haga que se apague la lámpara de Israel. Alguna vez el filisteo estaba a punto de matarlos. Ya David ya no podía. Por favor, ya regrese a Jerusalén. Nunca quiere quedarse en zona de confort. ¿Por qué? Aprendido. La gracia que Dios me dio, si la toma en poca. Si la gracia que me dio lo uso para mi carne, como una ocasión para la carne, ¿qué me va a suceder? Sabe muy bien. Alguno dice, si usted cree que Cristo te limpió por siempre, ¡ay, cuidado! Tiene que echar un candado, enseñarle, se pierde la salvación. ¿Para qué? Es una alerta. Si a mí me dijera, yo a esa persona quiero hacer mi pregunta. Bueno, tú me quieres decir que la salvación se pierde, ¿no? ¿Tú has logrado la salvación? Has recibidos. Si puede perderlos, nunca ha sido salvación, sino logro tuyo. Un logro, para perder tu condición, pierde. Pero si recibiste lo que recibiste, no se pierde. Bueno, tú quieres decir que por cometer algún error se puede perder la salvación. Entonces tú estás categorizando el pecado. Tiene una categoría del pecado. Bueno, entonces, ¿qué te parece? San Mateo capítulo 5, Jesucristo dijo, fuisteis oídos que había dicho los antiguos, no adulterará. El dador de la ley, Jesucristo, pero yo os digo, cualquiera de vosotros miraría a una mujer con codicia, adulteraste. Será expuesto en el fuego de infiernos. Adulterio sería el pecado que hace perderte la salvación. Entonces tú no eres adúltero. Entonces tú no eres adúltero. Según el criterio de Cristo, tú no eres adúltero. En tu mente no se fornica. En tu mente no se adúltera. En tu mente, sin querer o querer, a veces no fija tu mirada a una mujer, a un hombre. Eres adúltero. Fuisteis oído lo que había dicho los antiguos, no matará. Pero yo os digo, cualquiera de vosotros dijera a su hermano, fato, equivalente de un gran menosprecio, aborrecimientos, será expuesto al fuego del infierno. Según la interpretación del mismo Cristo, ¿tú no eres homicida? Quiere categorizar el pecado. ¿Cuál es tu argumento bíblico? Mismo Cristo dijo, en tu corazón si adúltera, eres adúltero. En tu corazón si se fornica, eres fornicario. En tu corazón odia a alguien, tú eres asesino, dice. Hay un solo pecado, que no hay cura, no hay el perdón. ¿Sabe qué es? La apostasía. Intencionalmente, después de haber oído la verdad del Cristo, hasta le gustó en algún sentido, pero finalmente lo rechaza. No, el que murió hace 2000 años, ¿cómo me puede limpiar? No, es una locura. Yo voy a ser bien consciente, soy pecador.
no sabe de qué está haciendo. Pisotea la sangre del Cristo derramada para santificarla. La toma por sangre inmunda. Para él no hay esperanza. Para él no hay salvación. Para él solo el juicio eterno. Vamos a finalizar, hermanos y hermanas. Hoy el profeta Isaías, por favor, dejen sus pensamientos, sus prejuicios, inclinen sus oídos a Jehová. ¿Por qué con corazón vacío no puede escuchar? Tu pobre ciencia, pobre conocimiento, ¿por qué no puede botarlo? Con tu mente limpia y vacía, ¿por qué no puede prestar tu oído a tu Dios? Entonces vivirá tu alma. Jehová te hará el pacto eterno que había establecido con David, te dará las misericordias firmes a David. La salvación eterna, la compañía eterna, hay corrección, no hay condenación. No hay corrección, enderezarte sí hay, pero no hay echarte. Todo a quien viene a mí, yo no echaré. Cristo dijo. Cristo dijo, todo a quien viene a mí, yo no lo echaré. Si con tu propia voluntad quieres blasfemar, apostatarlo, a propósito no quieres creer, bueno, adelante, con toda tu libertad. Pero hay la responsabilidad. Hermanos, hoy Dios, nosotros no somos israelitas. Gente que no conociste, vendrán a ti, correrán a ti. Los gentiles que sí se prestaron sus oídos, sí se inclinaron sus oídos a Dios, atentamente oyeron. ¿Qué pasa? Sus almas son salvados. Dios con ellos establece el pacto eterno que había establecido con David. Las misericordias firmes que había dado a David. Hay corrección. Ustedes, como siendo padre, sus hijos cuando cometen algunos errores, rompe la relación del padre e hijo. La naturaleza del padre no lo permite, pero puede tener un tiempo de enfrentamiento para que tengan arrepentimiento. Luego, sean un hijo íntegro, recto. Hay corrección, pero por algún error, romper la relación, correrlo. La Biblia no lo dice. Yo le seré el padre, él será mi hijo. Yo lo corregiré con la vara del Hijo de los hombres, con el azote de los impíos. Pero yo no falsearé mi pacto que había establecido con David. Su reino, su gente, su trono será eterno. Amén. ¿Ustedes son salvos? Agradezcan al Señor. Vivan en el agradecimiento. Y saben, y que sepan, si quiere apagar al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, si la gracia no será quitada, pero verá, el Espíritu Santo, en vez de ocupar su tiempo, bendecirnos, usarnos grandemente, ocupará su tiempo para corregirnos. El desgaste va a ser muy grande, es desperdiciar la gracia. No sean necios, oigan al Espíritu Santo, sirvan al Señor. Por si acaso, por error en esa carne falle, arrepiéntanse, vuelva a mirar al Cristo. Vuelva a mirar al Cristo. Cristo está con nosotros con dos brazos abiertos. Dirige nuestra vida. ¿Son hijos de Dios? Amén. ¿Son salvos? Amén. Glorifiquen al Señor. Oremos. Padre Dios, te agradecemos. La Biblia nos aconseja, exhorta, advierte.
inquirid en el libro de Jehová, escudriñad la Sagrada Biblia, porque es apto para darte el conocimiento de la salvación, para que todos sean salvos, y redarguir, corregir como varón de Dios. Pero Padre, estamos viviendo un siglo, la gente no lee la Biblia, no aprecia, no leen atentamente, sino muy superficialmente. Luego, según su interpretación, se aleja de la verdad. Padre, te agradecemos. Tú nos has dado la salvación, el perdón de nuestro pecado. Tu promesa es inmutable. Tu vocación es irrevocable. Tú no te arrepientes de lo que había dicho. Tú no te arrepientes de lo que había prometido. Habla y dice, ejecuta y cumple. Te agradecemos, oh Padre, por eso tenemos la certeza. Bendice a los hermanos de Bolivia, que sean alumbrados sus ojos por la verdad del Señor Jesucristo, y también sean fundamentados sobre la verdad del Cristo, y sean estables sobre la fe, a través de la vida de los hermanos y las hermanas. Tú haga tu voluntad, salvar muchas personas. Nuestra vida no sea una vida que todo el tiempo sea castigado y corregido, sino sea la vida usada por tu mano para salvación de muchas personas. Bendice a nosotros. Te agradecemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.